Guess who? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus. When you walked through the door, it was clear to me. You're the one they adore, who they came to see. You're a rock star, baby. Everybody wants you. Who can really play you? Hola amigos de la YouTube, hoy vengo con varios creepypastas y no sé si esta será la última parte, voy a ver si saco más. Antes de empezar con el vídeo quiero decir que los creepys los contaré como si yo fuera el protagonista. Bueno, que empiecen. El primer creepypasta se llama El juego del diablo. Que empiece. Todo sucedió un día que el frío amenazaba fuerte, así que la gente se quedaba en sus casas. Recuerdo que ese día no iban a haber clases en la secundaria porque iba a ser una junta de maestros. Como siempre aproveché para entrar en la red y revisar mi Facebook, sin embargo me di cuenta que había recibido un mensaje de un usuario llamado El666. Aunque su nombre era algo raro, no me asuste, ya que mucha gente se ponía esos nombres para que le tuviesen miedo o ser conocido. Abrí el mensaje, era un link de una página, no les puedo decir cuál es la página debido a que después de mostrársela a las autoridades la cancelaron y borraron todo rastro de ella. Una vez que entré, la página no era más que color negro de fondo y rojo en los bordes y letras. Lo que me sorprendió a primera vista fue que el rojo color sangre se veía hiperrealista, como si estuviera viéndolo en 3D pero sin las gafas. De repente se empezó a bajar un archivo, pero no lo podía cancelar debido a que el botón de cancelar no estaba remarcado, o sea que no estaba disponible la opción. Me asusté un poco y se me hacía muy raro, debido a que tenía la opción de antes de descargar un archivo revisarlo primero. Encontré este archivo en descargas y decidí probarlo. La pantalla se puso de color negro y se estuvo así unos 3 minutos. No podía esperar más y cuando estaba a punto de apagar la computadora se puso una especie de juego llamado El juego del diablo. La portada de inicio era algo aterradora, parecía un tipo de clon pero un poco más despiadado. Se veía gente descuartizada y lo peor era la música de fondo, era un piano tocando una melodía muy triste, pero no parecía que lo estaban tocando sino golpeando. Oprimí Enter para comenzar. Me pedía mi nombre así que le puse Enter de nuevo y me salió un pequeño mensaje que decía: bienvenido al juego del diablo. Prepárate para saber cómo será tu visión del infierno. Luego venía una pregunta con 2 opciones a elegir. 1. ¿Serías capaz de matar a una persona joven? Así, por supuesto. B. No, soy un cobarde. Decidí poner la primera. No me importó, pues creí que era un juego. Entonces apareció un mini vídeo. Le di play y el vídeo se trataba de un niño tirado en el suelo de un sótano en un charco de sangre. No se podía mover, pues parecía que le habían roto las piernas para evitar que escapara. Una sombra comenzó a acercarse y empezó a darle de martillazos al niño. Lo único que se oía del niño es que estaba llorando y gritando mientras que el del martillo lo silenciaba a golpes. Lo más cruel es que el que estaba filmando se estaba riendo a carcajadas. Por último se ve una toma del niño diciendo entre susurros: tú me hiciste esto. Y el vídeo termina. Me asusté mucho y estaba a punto de apagar la computadora, pero salió otro mensaje diciendo: ¿te vas tan pronto? Quédate un poco más, a menos que quieras que tus padres sean los siguientes. Cuando leí esto me quedé muy frío, además apareció una foto de mis padres, así que decidí seguir jugando. Ya no se me hacía un juego, sino algo real, como si alguien hubiera diseñado este juego para mí. El siguiente mensaje decía que cada vez que cometía un error, la foto de mis padres se iría desvaneciendo hasta no quedar nada. Eso significaba que mis padres estarían muertos. La siguiente pregunta era: 2. ¿Serías capaz de matar a un adulto? Las opciones eran las mismas, por supuesto, o no. Quería poner la opción no, pero cuando estaba a punto de darle clic apareció una vez más la foto de mis padres desvaneciéndose poco a poco. Me asusté y una vez más decidí poner por supuesto. El vídeo esta vez se trataba de un hombre atado a una silla con un solo ojo, como si le hubieran sacado el otro. Estaba diciendo: ¿dónde está mi hijo, cerdos malagradecidos? A lo cual los hombres respondían: está muerto como tú lo estarás. Parecía que era padre del niño del vídeo anterior. Le empezaron a dar de golpes hasta que uno sacó una motosierra cortándole un brazo al hombre. La pantalla se batió de sangre y ya no lograba ver nada. El camarógrafo la limpió con la mano revelando al hombre con la boca destrozada, los pocos dientes que le quedaban colgando y la mandíbula inferior colgando. Uno le dijo: eso es para que te calles.
El vídeo termina. Yo me encontraba inmóvil, vomitando sobre el suelo y teclado de la computadora. Entonces aparece la última pregunta. 3. ¿Serías capaz de matar a una mujer? Como no quería ver morir a mis padres, le puse que sí. El vídeo trataba de una mujer sin piernas arrastrándose, diciendo entre lloriqueos: ¿Dónde está mi hijo? Los lloriqueos eran tan fuertes que quebraban a cualquiera en pedazos. La pobre mujer era golpeada mientras la pisaban hasta que se quedó inmóvil. El vídeo acaba. Por último sale un mensaje que decía: eres fuerte, resististe estos vídeos como un hombre, sin embargo a nosotros nos gusta acabar con ustedes. Sale un vídeo de mis padres bañados en gasolina. Yo gritaba: no, por favor. Mis padres me estaban diciendo: huye, hijo, que no te alcancen. Lo último que vi era un hombre acercándose con un lanzallamas, terminando de una vez por todas con mis padres. Corrí llorando lejos de la computadora deseando que nunca hubiera pasado, mientras se oían los gritos desgarradores de mis padres. Lo único que recuerdo es que esa es mi visión del infierno, y lo estoy viviendo con esas horribles imágenes despiadadas por el resto de mi vida. Espero que estos medicamentos lo dejen en el pasado. Bueno, vamos con el segundo creepypasta. Se llama El Señor Bocón. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido. Como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta.
El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí, prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mire la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Aleje la caja de mí. No puedo. Me regeneran. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome, ¿qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino? Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran la 4:00 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con mi cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos.
Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bogón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bogón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bogón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. El tercer creepy se llama Los 12 Sonidos. Corría el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración. Este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. ¿Los 12 sonidos? Pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos Rec08MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec06MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas.
Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? Bueno amigos, me despido. Abajo en la descripción les dejo el link de la canción, yo no lo he descargado. Sí mierda, si lo admito, tengo miedo de bajarlo pero de alguna manera u otra lo descargaré. Bueno amigos, suscríbanse, comenten y puntúen, pero antes quiero decir que el link no es mío, lo encontré adjunto con el creepypasta. Se despide Hectrix99 o Mr. Canel o Mr. como me quieran llamar. X.